Mi familia me echó porque mi media hermana afirmó que engañé con su esposo. Ahora ella está. Aquel día llega a mi mente tal y como sucedió. Después de un arduo día de trabajo. Acababa de llegar a casa con ganas de relajarme. Mientras me acomodaba y revisaba mi teléfono distraídamente. El silencio de mi habitación era un contraste bienvenido. De repente. La puerta de entrada se cerró de golpe con tanta fuerza que estremeció las paredes. Sobresaltado. Levanté la vista y vi a mi hermanastra Lena entrando como un torbellino. Con los ojos hinchados y rojos como si hubiera estado llorando durante horas. Con las mejillas encendidas. Gritó: «Arruinaste mi vida». Antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando. Esa acusación fue como una bofetada. «Lena. ¿A qué te refieres?», luchando por entender su arrebato. Le pregunté. Con el dedo temblando de furia. Me señaló directamente: «Tú. Eric ha sido tu compañero de cama». Me quedé atónito ante lo absurdo. Mi estómago dio vueltas. ¿Hablas en serio? Lena. Sin embargo. No prestaba atención, ya estaba furiosamente acusándome más rápido de lo que podía reaccionar. «Ava. Por favor. No me mientas. Vi los libros. Has estado merodeando a mis espaldas». Me quedé ahí. Inmóvil por la sorpresa. Además de eventos familiares. Eric y yo apenas hablábamos. Y la idea de tener una relación con él era tan absurda que no cabía en mi mente. Atraídos por los gritos de Lena. Mis padres entraron antes de que pudiera siquiera comenzar a defenderme. La preocupación visible en su rostro. Mi madre la miró con preocupación. Se acercó apresuradamente y la abrazó. «Lena. Cariño. ¿Qué sucedió?» Lena se volvió hacia ellos. Su voz temblando con lágrimas fingidas. «Ella ha estado durmiendo con Eric». Los descubrí. El rostro de mi padre se endureció y me lanzó una mirada acusatoria. Mientras mi madre ahogaba un grito y cubría sus labios. «¿Es esto cierto?» Me volví hacia ellos con una mezcla de pánico e ira. «Esto es ridículo. Lena está inventando todo». No importaba lo que dijera. Ya estaban convencidos. Mi madre negó con la cabeza. Incrédula. «Esto es increíble. Mamá. Por favor. Escúchame. No soy mejor que esto». Mi voz se quebró mientras suplicaba. «Eric no está actuando de ninguna manera en particular, nada». Lena seguía fingiendo ser la víctima. Agarrando el brazo de mi madre como si ella fuera la agraviada. «Mamá. No confíes en sus mentiras. Durante años ha sentido envidia de mí. Su deseo de destruir mi matrimonio estalló». «¿Envidia? Lena. ¿Estás bromeando? Usualmente eres tú la que trata de hacerme quedar mal». El rostro de mi padre. Con las mejillas encendidas. Mostraba que no iba a tolerarlo más. «Ya basta». Su voz retumbó en la habitación. «No estamos aquí para que rechaces esto. Lena no inventaría algo así». Sentí como si estuviera viviendo una pesadilla. ¿Cómo podían creerle sin siquiera pedir pruebas? «Papá. Por favor», dije una vez más. «¿Por qué actuaría de esa manera? Intenta considerarlo. Eric y yo apenas nos vemos». Pero mis palabras fueron ignoradas mientras mi padre solo negaba con la cabeza. Su voz fría. Los hombros de mi madre temblaban mientras contenía las lágrimas. «Has dañado suficiente a esta familia. Tienes que irte». Las palabras flotaron en el aire un momento. «¿Qué?», murmuraba. Casi demasiado atónita para entender. «¿Lo oíste?», continuó. Su voz firme. «Empaca tus cosas y vete». Mis propios padres me estaban echando de la casa por una mentira.
Apenas buscaron evidencia. No prestaron atención a mi versión de los hechos. Mirando a Lena. Esperaba alguna señal de culpa. Algún destello de conciencia de lo descabellado que era todo esto. Sin embargo, solo sonrió. Secándose otra lágrima falsa. Actuando precisamente como le convenía. Con el corazón destrozado. Volví hacia mis padres. Mi voz temblando mientras rogaba, por favor. Están cometiendo un error. No se movieron. No tuve otra opción. Mi padre seguía repitiendo, sal, y mi madre ni siquiera me miraba. Mientras caminaba hacia mi habitación, empaqué algunas cosas en un estado de estupor. Mis piernas pesadas como el plomo. Mi corazón latiendo con fuerza. Mi cabeza dando vueltas. ¿Cómo pudo suceder esto en unos minutos? ¿Cómo pudo dar un vuelco tan repentino mi vida? El peso de lo que acababa de suceder me cayó de golpe al dejar la casa. Una mentira había causado que mi familia, las personas que se suponía me amarían sin condiciones, me trataran como si no significara nada. Demasiado entumecida para sentir el aire frío de la noche. Me encontré vagando sin rumbo hasta llegar a un parque cercano. Sentada en un banco. Mi cabeza seguía dando vueltas. ¿A quién podía llamar? ¿Quién creería lo que estaba diciendo? Lena tenía a todos en su dedo pequeño. Mientras mis padres me ignoraban. Por primera vez en mi vida. Me sentía completamente y absolutamente sola. Además del frío que se colaba mientras me sentaba sola en ese banco. Mirando mi teléfono sin pensar. No recuerdo mucho de esa noche. Aunque parte de mí consideraba llamar a alguien. Simplemente no podía hacerlo. Si mi propia familia me rechazaba. ¿Quién más estaría dispuesto a escucharme? Lena había logrado que todos la rodearan mientras yo no tenía nada. Finalmente, aturdida, me encontré fuera del apartamento de Megan. Mi mejor amiga. Sabía que podía contar con ella. Aunque una parte de mí esperaba que estuviera dormida. Toqué su puerta. Pero se abrió en cuestión de segundos. Me miró una vez. Sus ojos se agrandaron al ver mi rostro lleno de lágrimas y la maleta apresurada que sostenía en mis manos. ¿Qué ocurrió?, preguntó. Arrastrándome adentro sin pensarlo 2 veces. Me derrumbé en ese momento mientras intentaba explicar. Ahogada en mis propias palabras. Toda la ira. La incertidumbre y el dolor brotaron. Lena, les dijo a mis padres, dijo que estaba durmiendo con Eric. Megan jadeó, ¿de verdad? Eso es una locura. No puede ser posible. Tratando de recobrar el aliento entre sollozos. Respondí, lo sé, pero mis padres le creyeron. Sin decir más. Megan me abrazó y me sostuvo mientras dejaba salir todo. No puedo creer que te hicieran eso. Ni siquiera te dieron la oportunidad de aclararlo. Asentí sin dirección. No querían escucharme, simplemente asumieron que ella decía la verdad. Nos quedamos en silencio un rato. Su presencia reconfortante era lo único que evitaba que me desmoronara por completo. Finalmente se apartó. Mirándome con determinación. Está bien. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Vamos a superar esto juntas. Asentí temblorosamente. Gracias. De verdad lo valoro. Pero no pienso quedarme aquí para siempre. En los días siguientes. El apartamento de Megan se convirtió en mi refugio mientras intentaba recomponerme. Pasaba horas buscando apartamentos y postulando a trabajos adicionales para ahorrar algo de dinero. Sin embargo, la traición de mi familia pesaba sobre mí como una nube oscura. No importaba lo que lograra. Cada vez que lo pensaba, mi pecho se apretaba. Una mezcla de tristeza y rabia que nunca se disipaba.
Intenté comunicarme con mis padres en un par de ocasiones, cada llamada terminaba directamente en el buzón de voz y cada mensaje de texto era recibido con silencio. Esa falta de respuesta dolía más de lo que podría haber imaginado, era como si ya no existiera para ellos. Impulsada por la desesperación. Una tarde regresé a la casa. Mis dedos dudando sobre la puerta mientras permanecía en el porche. Pensando si debía tocar. Finalmente. Toqué. Después de lo que me parecieron horas. Mi madre abrió la puerta. Su rostro estaba frío y distante. Una expresión que jamás le había visto. Respondió con firmeza. Sin calidez alguna, no deberías estar aquí. Supliqué. Tragándome el nudo en la garganta. Mamá. Por favor. ¿Podemos hablar? Yo, no hice lo que Lena les dijo. Ella negó suavemente con la cabeza. Mamá. Me estás echando por algo que no hice. Ya tomamos nuestra decisión, dijo. Su voz quebrándose. Soy tu hija. Por un momento. Creí ver algo en sus ojos. Un atisbo de culpa quizá. Pero desapareció tan rápido como apareció. Su voz fue firme cuando dijo, tienes que irte. Me quedé allí. Rezando para que cambiara de opinión. Para que viera cuánto me estaba destrozando. Pero simplemente se dio la vuelta. Con el rostro helado. Y cerró la puerta en mi cara. Dejándome de pie en el porche. Más sola que nunca. Al darme la vuelta. Una terrible verdad me golpeó, ellos no iban a cambiar de opinión. Habían elegido a Lena. Nada de lo que hiciera o dijera iba a cambiar eso. Aunque en el fondo sabía que tenía que seguir adelante. Aceptarlo era como tragar una amarga píldora. De regreso en el apartamento de Megan. Me sumergí en la búsqueda de un lugar para vivir. Aunque tenía pocos ahorros. Logré encontrar un pequeño estudio a precio accesible. No era mucho, apenas un espacio para una cama y una pequeña cocina. Pero era mío. Megan me ayudó a mudarme. Y aunque el lugar estaba deteriorado y era pequeño, me dio la sensación de un nuevo comienzo. Tener algo propio. Aunque fuera algo tan modesto. Se sentía como un pequeño triunfo después de todo lo que había pasado. Pero la traición persistía. Incluso en mi nuevo hogar. Cada noche. Mientras me recostaba en el colchón que Megan me había prestado. Pensaba en mi familia. En cómo me habían echado de su vida sin una sola pregunta. En cómo me habían creído capaz de algo tan vil. A pesar de mis esfuerzos por enfocarme en reconstruir mi vida. El dolor en mi pecho no desaparecía. Megan fue mi apoyo constante. Me recordaba que no estaba completamente sola y siempre me impulsaba a seguir adelante. Un fin de semana. Megan me convenció para ir al mercado de agricultores local. No estaba de ánimo. Pero fui. A medida que caminábamos entre los puestos. En un día hermoso. Sentí una pequeña chispa de alegría. Algo que no sentía en semanas. Reímos y charlamos de todo. Menos de mi vida hecha pedazos. Esa tarde fue un respiro del peso constante que cargaba. Y cuando salimos, me sentía un poco más ligera. No era una cura completa. Pero ayudaba. Aquella noche. Sentada en mi diminuto apartamento. Mirando el pequeño ramo de flores que había comprado en el mercado. Comprendí algo importante, estaba comenzando a reconstruirme. Aunque era solo un destello. Estaba recogiendo los pedazos de mi vida rota. Pedazo a pedazo. No fue un cambio dramático ni rápido, los días se convertían en semanas. Y poco a poco la sensación de entumecimiento inicial empezó a desaparecer. Poco a poco encontré una rutina, despertarme. Ir al trabajo.
Regresar a casa y tratar de que ese pequeño espacio sintiera algo más mío. Aunque nada era espectacular. Sentía como si, por primera vez en mucho tiempo, tuviera cierto control sobre mi vida. Una noche decidí comenzar un proyecto que había estado posponiendo, decorar las paredes. Aunque pareciera una tontería. Colgar fotos y algunos pósters era un pequeño acto de rebeldía. Cada imagen, cada pequeño adorno, servía como un recordatorio de que esta era mi vida ahora. No la que había esperado. Pero sí la que estaba creando para mí misma. Aunque fuera algo pequeño. Reclamar ese espacio se sentía como recuperar una pequeña parte de mi propia historia. Todavía había días difíciles. Días en los que me despertaba y el peso de todo se me venía encima. Días en los que revivía en mi mente la mirada helada de mis padres y la traición de Lena. En esos momentos. Hacer simplemente lo mínimo. Poner un pie delante del otro. Requería de toda mi fuerza. Fue entonces cuando volví a un viejo hábito de mi adolescencia, escribir en un diario. Me convertí en una forma de desahogar la tristeza. El enojo y la incertidumbre que tenía acumulados. Página tras página. Volcaba todo lo que llevaba dentro, mi dolor por la pérdida de mis padres. Mi ira hacia Lena. Mis miedos hacia el futuro. Ponerlo en papel hacía que fuera menos pesado. Como si estuviera soltando partes de la carga que arrastraba. Una entrada en particular se me quedó grabada: sigo aquí. Aunque el mañana sea incierto. Con el paso de las semanas. Me descubrí soltando poco a poco la rabia. No desapareció por completo. Pero estaba aprendiendo a evitar que me controlara. Empecé a enfocarme en mi trabajo. En mi pequeño apartamento y en el futuro que podía construir. Aunque la tristeza de haber perdido a mi familia seguía allí. Me di cuenta de que no era toda mi historia. Solo una parte. Una noche. Megan me invitó a cenar a su casa. Había sido mi salvavidas. Mi constante apoyo durante todo este tiempo. Nos sentamos en su balcón. Mirando el atardecer. Y con una copa de vino en la mano. Me sonrió suavemente y alzó su copa en un pequeño brindis. «Pareces mejor», dijo. «Creo que lo estoy», respondí. Chocando mi copa con la suya. «Estoy avanzando. Poco a poco». Ella asintió. «Eres más fuerte de lo que crees». Sonreí ligeramente. Aunque mi mente seguía dándole vueltas a una verdad difícil de aceptar. Todo es diferente ahora, dije. Intento seguir adelante. Pero este dolor no se va. Eso es normal, respondió. Apoyando una mano en mi hombro. El cierre no es algo sencillo. No es olvidar o perdonar de inmediato, es aprender a vivir con lo que pasó y encontrar una manera de avanzar. Aunque el camino aún no sea claro. En los días siguientes. Me sumergí en mi vida. Mi espacio. Aunque humilde. Era mío. Los fines de semana los dedicaba a darle pequeños toques que lo hacían sentir más como un hogar. Incluso compré algunas plantas. Y, sorprendentemente, lograba mantenerlas vivas. Cada pequeño cambio hacía que el lugar pareciera menos un refugio temporal y más un lugar de paz. Una noche. Mientras me relajaba después de un día agotador. Mi teléfono vibró. Era una alerta de correo electrónico. Al ver el remitente. Sentí un nudo en el estómago. Era Ethan. El esposo de Lena. La última persona de la que esperaba escuchar. El asunto del mensaje decía: mereces saber la verdad. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras observaba la pantalla. Preguntándome si se trataba de algún tipo de broma cruel. Pero algo en mí me impulsó a abrirlo. Respiré hondo y abrí el mensaje. La primera línea me dejó sin aliento.
Ethan empezaba diciendo que había estado aferrándose a esta verdad durante demasiado tiempo y que era momento de aclarar las cosas. Sentí una mezcla de rabia, incertidumbre y una extraña esperanza. ¿Por qué estaba contactándome después de todo este tiempo? ¿Por qué ahora? Aún así, seguí leyendo, con las manos temblando. Ethan confesaba que Lena había mentido, que todo había sido una farsa. Sé que te acusó de tener una aventura conmigo, continuaba. Pero la verdad es que ella fue quien me engañó. Y armó esta mentira para cubrirse. Ethan me contó cómo había descubierto que Lena estaba teniendo una relación con un colega suyo y cómo ella había inventado esta historia para evitar las consecuencias. Decía que debería haber hablado antes, pero que en aquel momento estaba demasiado dolido y enfurecido como para ver más allá de las mentiras de Lena. Incluyó capturas de pantalla, mensajes de Lena con su amante, evidencias claras de que ella había mentido desde el principio. Un torbellino de emociones me invadió mientras leía. Sentí alivio, rabia, tristeza. Después de todo este tiempo, la verdad estaba finalmente saliendo a la luz. Ethan terminó su correo con una disculpa: siento mucho todo el dolor que has pasado por culpa de esto. Al cerrar el correo, me quedé inmóvil, contemplando la pantalla sin saber cómo sentirme. Parte de mí estaba aliviada de que no era la persona que mi familia pensaba que era. Otra parte estaba furiosa, enfurecida con Ethan por no haber hablado antes, enojada con Lena por sus mentiras, y dolida por mis padres por haberla creído sin dudar. Sentí la necesidad de desahogarme, de contarle a alguien. Así que le envié el correo a Megan, mi única constante, mi verdadera familia en todo este tiempo. Mi teléfono vibró unos minutos después. Era una llamada de ella. Oh, Dios mío, fue lo primero que dijo en cuanto contesté. ¿Estás bien? Con la voz temblorosa le dije: no lo sé. Megan escuchó pacientemente, dejándome descargar toda la frustración y el dolor acumulado. Cuando finalmente colgamos, una cosa era segura: no podía simplemente quedarme con esta verdad. Mi familia tenía que saber lo que realmente había sucedido. Aunque no arreglara todo, era importante que vieran el daño que Lena había causado y lo equivocados que habían estado. Esa noche me quedé despierta revisando las capturas de pantalla y los mensajes, preparándome para la conversación que sabía que debía tener. Cada evidencia era un recordatorio de lo fácil que fue para Lena mentir y lo rápido que mis padres le creyeron. Al cerrar mi laptop y prepararme para dormir, sentí una mezcla de alivio y nervios. No era el final de mi historia, pero sí el comienzo de un nuevo capítulo. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo rápido y una determinación que no había sentido en meses, tomé mi teléfono. Respiré hondo y marqué el número de mi madre. Después de unos timbrazos, ella contestó, su voz cautelosa al oírme. Intentando mantener la calma, le dije: mamá, soy yo. Necesito hablar contigo y con papá. Es importante. Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera con voz vacilante: está bien. Ven. Cada calle, cada esquina que me acercaba a su casa traía recuerdos del hogar que una vez tuve. Y de la familia que pensé que nunca me abandonaría. Con el corazón latiendo con fuerza, estacioné en la entrada. Me quedé unos minutos en el auto para calmarme. Y luego, con las pruebas en la mano, me dirigí a la puerta. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Parecía más envejecida y cansada de lo que recordaba. Y por un momento sentí casi lástima por ella. Sin decir una palabra, se hizo a un lado para que entrara. En la sala, mi padre me esperaba, con una expresión de tensión en su rostro.
Lena no estaba allí. Lo cual fue un alivio, no estaba lista para enfrentarla todavía. Nos sentamos. Y con las manos temblorosas. Coloqué los documentos en la mesa frente a ellos. Empujé las hojas hacia mi madre y le dije con voz firme, necesito que lean esto. Mi padre se inclinó para leer junto a ella mientras mi madre recogía los papeles. La habitación estaba en completo silencio. Roto solo por el suave crujido de las hojas mientras pasaban de una página a otra. Sus rostros cambiaban a medida que absorbían la información, el ceño fruncido de mi padre se hizo más profundo. Y los ojos de mi madre se abrieron de par en par revelando una mezcla de incredulidad y horror. Cuando terminaron, mi padre habló primero. Con una voz más suave de lo que le había oído en años, ¿esto es de Ethan? Asentí y dije, él me envió este correo pidiendo disculpas. Explicando todo. Tomé aire y continué, Lena inventó todo para encubrir su propio engaño. Ustedes confiaron en ella sin siquiera cuestionarlo. Las manos de mi madre temblaban cuando dejó los papeles sobre la mesa. Su rostro pálido. Murmuró. Casi para sí misma, nosotros, no sabíamos. No, le respondí. Con la voz más dura de lo que pretendía. No querían saber. Fue más fácil creerle a ella y culparme a mí que enfrentarse a la realidad. Mi padre apartó la mirada. Y por primera vez, vi lo que parecía ser remordimiento en sus ojos. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, dijo. Con la voz cargada de tensión. Pero yo no había terminado. La rabia que había estado reprimiendo durante tanto tiempo estaba a punto de salir. Ustedes me echaron de casa sin siquiera escucharme. Destrozaron mi vida basándose en sus mentiras. Y ni siquiera se molestaron en darme la oportunidad de defenderme. Mi madre. Con lágrimas en los ojos. Murmuró entre sollozos, nos equivocamos. No sabíamos qué hacer. Pero negué con la cabeza. Apartando la mano que extendía hacia mí. Es demasiado tarde para eso. Sus disculpas no cambian lo que pasó. Perdí mi hogar. Mi familia. Mi paz mental. Mi padre bajó la mirada. Visiblemente avergonzado. Queremos enmendarlo. Reconocemos que cometimos un error, dijo. En un tono que casi me hizo sentir lástima por él. Me puse de pie. Incapaz de permanecer allí más tiempo. Y dije con voz temblorosa, un error. Esto fue más que un simple error. Ustedes decidieron no escucharme y me arrojaron como si no significara nada. Ambos guardaron silencio mientras mi madre sollozaba en su asiento. Y mi padre miraba al suelo. Respiré hondo. Tratando de estabilizarme. Y añadí en voz baja pero firme, no estoy aquí para hacerlos sentir mejor. Solo quería que supieran la verdad y que vieran el daño que me hicieron. Mi madre susurró con la voz rota, te hemos hecho daño. Mantuve mi mirada en ellos. Obligándome a no apartar la vista. Aunque todo mi ser quería huir de esa habitación. No sé si alguna vez podré perdonarlos. Con eso. Me di la vuelta y salí de la casa. Con el corazón latiendo a mil y las manos temblorosas. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí una extraña sensación de alivio. Ellos ya no podían ignorar la realidad. La verdad estaba sobre la mesa. Y era su responsabilidad enfrentar las consecuencias. Mientras subía al auto y me alejaba. Sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Aunque no era un cierre completo. Era un paso positivo. Por primera vez en mucho tiempo. Sentía que había recuperado una parte de mi vida. Al alejarme de la casa de mis padres. Sentí que estaba dejando atrás años de dolor. Traición y resentimiento. Pasé los días siguientes recordando aquella confrontación una y otra vez. Cada palabra. Cada silencio.
Mis padres intentaron contactarme varias veces, mi madre enviaba mensajes preguntando si podíamos hablar o si quería ir a cenar. Incluso mi padre dejó un mensaje de voz en el que intentaba expresar un arrepentimiento que sonaba sincero. Aunque insuficiente. Sabía que ellos querían enmendar las cosas. Pero yo no estaba lista para eso. No podía pretender que los años de dolor y traición no existían y simplemente sentarme a cenar con ellos como si nada. Así que respondí a mi madre con un mensaje breve y cortés, diciéndole que necesitaba tiempo. Ella lo entendió y no insistió. Una tarde salí a dar un paseo para despejarme. Mientras caminaba por el parque, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Desde ser expulsada hasta levantarme por mi cuenta. Y me di cuenta de algo importante: había sobrevivido. Había atravesado uno de los momentos más duros y dolorosos de mi vida y aún seguía en pie. Aunque tenía cicatrices. No estaba rota. Había reconstruido mi vida y descubierto una fuerza que no sabía que tenía. De pie. Observando la puesta de sol. Experimenté una paz que no sentía desde hacía tiempo. No era una paz perfecta. Pero era suficiente para recordarme que podía seguir adelante. Sabía que no necesitaba las disculpas o el perdón de mis padres para encontrar cierre, podía hacerlo en mis propios términos. Cuando regresé a mi apartamento, decidí escribirles una carta. Algo en ponerlo en papel a mano me parecía más honesto. Más definitivo. Me senté en mi pequeña mesa. Respiré hondo y comencé a escribir. Queridos mamá y papá. He pensado mucho en todo lo que ha pasado, las mentiras, la traición y ahora la verdad. Aprecio sus disculpas y sé que están arrepentidos. Pero deben entender que esto no se puede arreglar de la noche a la mañana. El dolor que he cargado no desaparece solo con disculpas. Necesito tiempo para sanar y pensar en cómo podría ser una relación con ustedes en el futuro. No estoy diciendo que los perdonaré, aún no estoy lista para eso. Espero que lo entiendan. Por ahora. Necesito espacio. Por favor. Respeten mi tiempo y mi proceso. Me pondré en contacto cuando esté lista. Cuídense. Aba. Escribir esa carta fue como soltar un gran peso. Era mi forma de establecer límites y de tomar control de mi propio proceso de sanación. Al día siguiente, puse la carta en un sobre. La dirigí y la envié. Después de eso, apenas supe de mis padres durante un tiempo. Respetaron mi necesidad de espacio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin sentir la presión constante de su juicio. Enviada la carta, me enfoqué en seguir adelante. En construir mi vida y en centrarme en mí misma. Dejé de revisar constantemente mi teléfono en busca de algún mensaje de ellos o de esperar que sus actitudes cambiaran de la noche a la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una verdadera libertad. Un mes después, justo cuando pensaba que las cosas se estaban calmando, recibí una llamada de Megan. Su voz estaba llena de emoción. Casi vibrando de entusiasmo. No vas a creer lo que acabo de escuchar, dijo. Curiosa. Pero cautelosa. Pregunté, ¿qué pasa? Después de todo lo que había vivido. Las sorpresas no siempre eran bienvenidas. Es sobre Lena, dijo Megan. Casi susurrando. Su círculo social está comenzando a desmoronarse. Traté de no mostrar demasiado interés. Pero dentro de mí surgió una pequeña chispa de satisfacción. ¿Qué están diciendo? Megan continuó explicando que se habían empezado a divulgar rumores sobre Lena. Sobre cómo había engañado a Ethan y luego intentado encubrirlo culpándome a mí. Aquellas personas que una vez la consideraban intachable ahora comenzaban a ver su verdadera cara. Sus amistades más cercanas. Aquellas que antes la idolatraban. Ahora la evitaban. Una tras otra.
Con el paso de las semanas, Megan me seguía actualizando esporádicamente sobre Lena. Los chismes y rumores se esparcían. Y era evidente que la vida de Lena estaba desmoronándose. Antes era querida y admirada por todos. Pero ahora muchos de sus antiguos amigos la estaban dejando de lado. Aquellas constantes invitaciones. Los cumplidos. Todo eso comenzaba a desvanecerse. El mundo de Lena parecía estar cayendo a pedazos. Y por primera vez, observaba cómo sus mentiras finalmente la alcanzaban. Entonces, una noche recibí un mensaje inesperado de mi madre: necesitamos hablar. Por favor. Ven. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla, dudando si responder o no. No les debía nada. Y no estaba obligada a enfrentarme a ellos otra vez. Sin embargo, algo en mí sintió que debía ir. Quizás para cerrar este capítulo de una vez por todas. Mi curiosidad ganó. Y accedí a ir. Cuando llegué a su casa, mi madre parecía agotada. Como si no hubiera dormido en días. Mi padre estaba sentado en la sala. Su expresión endurecida. Pero el ambiente era diferente. Cargado de una tensión que nunca había sentido. Mi madre fue directa. Sin rodeos. Hemos echado a Lena. Parpadeé. Sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Mi padre. Con una expresión de frustración. Murmuró: ha causado más problemas de los que podemos soportar. Después de que se supo la verdad sobre sus mentiras. Comenzó a culparnos por todo lo que le está sucediendo. Y no pudimos soportarlo más. Tomé un momento para procesar lo que decían. Por una parte, me sorprendía. Pero por otra sentía una extraña satisfacción. Lena. Siempre la hija dorada. La intocable. Finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Sentí curiosidad y pregunté: ¿qué hizo exactamente? Mi madre. Con voz cansada. Respondió: ha estado lanzando rabietas. Negándose a asumir la responsabilidad de nada. Desde que sus amigos la abandonaron. Nos ha culpado a nosotros. Como si fuera nuestra culpa. ¿Y ahora dónde está?, pregunté. Tratando de esconder la mezcla de emociones que me embargaba. No lo sabemos, dijo mi madre suavemente. Se fue hace una semana. Y desde entonces no hemos sabido de ella. Mientras se escuchaba. Un gran silencio llenó la habitación. Lena. La que siempre había sido vista como perfecta. Ahora se había ido. No estaba segura de cómo sentirme. Aunque no le deseaba ningún mal. Había algo que se sentía correcto en que finalmente enfrentara las consecuencias de sus mentiras. Una noche. Mientras me relajaba después de un día agotador. Mi teléfono vibró. Era una alerta de correo electrónico. Al ver el remitente, sentí un nudo en el estómago. Era Ethan. El esposo de Lena. La última persona de la que esperaba escuchar. El asunto del mensaje decía: mereces saber la verdad. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras observaba la pantalla. Preguntándome si se trataba de algún tipo de broma cruel. Pero algo en mí me impulsó a abrirlo. Respiré hondo y abrí el mensaje. La primera línea me dejó sin aliento. Ethan empezaba diciendo que había estado aferrándose a esta verdad durante demasiado tiempo y que era momento de aclarar las cosas. Sentí una mezcla de rabia, incertidumbre y una extraña esperanza. ¿Por qué estaba contactándome después de todo este tiempo? ¿Por qué ahora? Aún así, seguí leyendo. Con las manos temblando. Ethan confesaba que Lena había mentido. Que todo había sido una farsa. Sé que te acusó de tener una aventura conmigo, continuaba.
Pero la verdad es que ella fue quien me engañó. Y armó esta mentira para cubrirse. Ethan me contó cómo había descubierto que Lena estaba teniendo una relación con un colega suyo y cómo ella había inventado esta historia para evitar las consecuencias. Decía que debería haber hablado antes. Pero que en aquel momento estaba demasiado dolido y enfurecido como para ver más allá de las mentiras de Lena. Incluyó capturas de pantalla. Mensajes de Lena con su amante. Evidencias claras de que ella había mentido desde el principio. Un torbellino de emociones me invadió mientras leía. Sentí alivio. Rabia. Tristeza. Después de todo este tiempo. La verdad estaba finalmente saliendo a la luz. Ethan terminó su correo con una disculpa: siento mucho todo el dolor que has pasado por culpa de esto. Al cerrar el correo, me quedé inmóvil, contemplando la pantalla sin saber cómo sentirme. Parte de mí estaba aliviada de que no era la persona que mi familia pensaba que era. Otra parte estaba furiosa. Enfurecida con Ethan por no haber hablado antes. Enojada con Lena por sus mentiras. Y dolida por mis padres por haberla creído sin dudar. Sentí la necesidad de desahogarme. De contarle a alguien. Así que le envié el correo a Megan. Mi única constante. Mi verdadera familia en todo este tiempo. Mi teléfono vibró unos minutos después, era una llamada de ella. Oh. Dios mío, fue lo primero que dijo en cuanto contesté. ¿Estás bien? Con la voz temblorosa le dije, no lo sé. Megan escuchó pacientemente, dejándome descargar toda la frustración y el dolor acumulado. Cuando finalmente colgamos. Una cosa era segura, no podía simplemente quedarme con esta verdad. Mi familia tenía que saber lo que realmente había sucedido. Aunque no arreglara todo. Era importante que vieran el daño que Lena había causado y lo equivocados que habían estado. Esa noche me quedé despierta revisando las capturas de pantalla y los mensajes. Preparándome para la conversación que sabía que debía tener. Cada evidencia era un recordatorio de lo fácil que fue para Lena mentir y lo rápido que mis padres le creyeron. Al cerrar mi laptop y prepararme para dormir, sentí una mezcla de alivio y nervios. No era el final de mi historia, pero sí el comienzo de un nuevo capítulo. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo rápido y una determinación que no había sentido en meses, tomé mi teléfono. Respiré hondo y marqué el número de mi madre. Después de unos timbrazos, ella contestó. Su voz cautelosa al oírme. Intentando mantener la calma. Le dije, mamá. Soy yo. Necesito hablar contigo y con papá. Es importante. Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera con voz vacilante, está bien. Ven. Cada calle. Cada esquina que me acercaba a su casa traía recuerdos del hogar que una vez tuve. Y de la familia que pensé que nunca me abandonaría. Con el corazón latiendo con fuerza. Estacioné en la entrada. Me quedé unos minutos en el auto para calmarme. Y luego, con las pruebas en la mano, me dirigí a la puerta.